Grupo SV en el año 2012 pues teníamos una métrica para evaluar la calidad del servicio que prestábamos a nuestros clientes, pues de alguna manera que pensábamos que era compleja, además no nos aportaba mucha información del cliente y teníamos en mente pues hacer algún cambio, ¿no? Y en ese momento cayó en manos de alguien un libro que se llamaba La pregunta decisiva 2.0 de Fred Rietzsch, y proponía una métrica muy sencilla de cómo evaluar la calidad del servicio. Y bueno, la verdad es que rápidamente nos embarcamos en el proyecto y a mediados del mayo del 2013 arrancamos un proyecto de implantación de NPS dentro del Grupo SV que duró hasta septiembre, correcto, del mismo año 2013. Es una métrica que no es ninguna novedad. De hecho, cuando empezamos nosotros, empresas de reconocido prestigio como Apple, Amazon, Zappos, American Express ya llevaban trabajando cerca de 10 años con ella, y que además muchas compañías de seguros para las que trabajamos nos llevan bastante adelantado, ¿vale? Marina Paredes no es la persona que implementó la herramienta, ¿vale? Ella es la persona que está intentando en el día a día sacar petróleo de la herramienta, ¿no? Que para nosotros es lo realmente importante, ¿vale? Tampoco es una métrica exclusiva de Grupo SV. De hecho, hay 4 empresas muy importantes del sector en España que ya la tienen implementada. Alguna la está arrancando ahora mismo, ¿vale? Y bueno, que además, como hasta ahora estas 5 empresas trabajamos con la misma métrica, nos permite tener una referencia en el sector, ¿no? de cómo estamos cada uno. Yo siempre digo que bueno, para mi hija soy el papá más guapo, ¿no? Para la de 6 años, ¿no? Para la de 13 para nada, ¿no? Pero también soy el más feo, ¿no? Entonces, al final, lo importante es que uno sepa, bueno, si está mejorando la calidad de su servicio, si está empeorando, qué está haciendo, pero también cómo está en el sector. Entonces, igual que el sector hotelero tiene el Booking, por ejemplo, o el Travel Advisor, pues creo que esta podría ser una métrica para el sector bastante interesante. Y bueno, y a partir de aquí dejo a Marina, a solas. Bueno, como os ha comentado Miguel, mi nombre es Marina Paredes. Buenos días a todos y gracias por venir. Yo trabajo en el Departamento de Operaciones y Calidad de Grupo SV y vengo a contaros cómo estamos orientando la organización al cliente utilizando la herramienta NPS, este sistema. La presentación se divide en 3 partes. La primera, la métrica. Es un poco la parte más rollo, ¿vale? Voy a intentarlo ser lo más breve posible. Y la segunda parte trata sobre la herramienta de gestión. Y la tercera parte de cómo lo estamos aprovechando. Bueno, surgió todo un poco por casualidad. Cuando nuestro consejero delegado leyó el libro de la pregunta decisiva y le pareció que era bastante interesante y se lo pasó al director de calidad. Y tomaron la decisión de tirarnos a la piscina con este proyecto. Nos pareció interesante porque es un sistema sencillo, que con una simple pregunta podíamos medir el nivel de recomendación de las familias a las que les habíamos prestado un servicio funerario. Y eso se traduce en que podíamos prever comportamientos futuros de estos clientes. El sistema NPS, o lo que significan sus siglas, que es Net Promoter Score, mide el nivel de recomendación de los usuarios. Por ejemplo, cuando le recomendamos un restaurante a un amigo, si le hemos dicho que la comida es muy buena y además el trato es excelente, y este amigo cuando acude al restaurante no es lo que le hemos contado, pues como mínimo nos quedará una colleja. En esa recomendación nos estamos jugando nuestro prestigio. Bueno, el sistema funciona a través de una pregunta de recomendación, porque el autor del libro demuestra en un amplio estudio en diferentes sectores
una fuerte correlación entre las altas valoraciones a la pregunta de recomendación y los comportamientos de clientes promotores, que son los que repiten, los que compran más y los que nos van a recomendar. Más que con otras preguntas, por ejemplo, de satisfacción global o de si determinada compañía merecería su lealtad. Bueno, ¿y cómo funciona este sistema? Pues nosotros estamos realizando la llamada NPS a los 10 días del servicio. Los datos de ese servicio funerario viajan desde nuestra herramienta de gestión hasta la herramienta de gestión de NPS, donde la operadora recibe esos datos, realiza la llamada y lo más importante es que esa conversación queda grabada. Y la operadora le pregunta en la llamada: en una escala de 0 a 10, ¿recomendaría nuestros servicios a un familiar o a un amigo en caso de necesitarlo? En función del nivel de recomendación expresado por el cliente, los dividimos en 3 grupos. Si su nivel de recomendación está entre 9 o 10, son clientes promotores. ¿Qué quiere decir? Que hemos afectado positivamente su vida y probablemente nos recomienden, nos compren más y repitan. Si su nivel de recomendación está entre 7 y 8, son clientes pasivos o neutros, que significan exactamente lo mismo. Son clientes que han quedado satisfechos, pero no están fidelizados. Probablemente harán pocas recomendaciones y se irán fácilmente. Y si su nivel de recomendación está entre 0 y 6, son clientes detractores. Son clientes que están insatisfechos y que seguramente hablarán mal de nosotros. Bien, pues el NPS se calcula en función de esos niveles de recomendación, ¿vale? El NPS es igual al porcentaje de promotores menos el porcentaje de detractores. Veamos el ejemplo. Si tenemos 200 encuestas respondidas, ¿vale? 120 clientes son promotores, que representan el 60% del total, y 50 son neutros, y 30 detractores, que representan el 15% del total. El NPS se calcularía el 60% menos el 15%, y obtendríamos el dato de 45% de NPS. Eso quiere decir que para mejorar nuestro NPS, lo que tenemos que hacer es aumentar el porcentaje de promotores y reducir el de detractores. Los neutros no nos están restando, pero tampoco nos están sumando nada. Y además hacemos una segunda pregunta para conocer cuáles han sido las razones que han motivado esos niveles de recomendación. Según el libro, tenemos que preguntar a los clientes pasivos y promotores qué es lo que más ha valorado del servicio. Y a los clientes detractores, qué es lo que tendríamos que haber hecho para merecer un mayor grado de recomendación. Con el objetivo de pasar todos esos clientes detractores a clientes pasivos o clientes promotores. Lo que pasa es que nos dimos cuenta, por lo menos en nuestro sector, que el porcentaje de detractores era mínimo. En nuestro caso está en torno al 2 o 3%. Y el porcentaje de pasivos o neutros era mucho mayor, entre un 24 y 25%. Entonces decidimos que debíamos actuar en ese grupo que era más grande, ya que nuestro margen de acción era más amplio para mejorar el NPS. Así que ahora estamos también preguntando a los clientes pasivos qué es lo que deberíamos haber hecho para merecer un mayor grado de recomendación. Es decir, qué es lo que nos ha faltado para que hubieran sido clientes promotores. Bueno, lo que nos aporta el sistema es que es una métrica de fácil comprensión. Todos los colaboradores saben que para mejorar el NPS lo que hay que hacer es pasar esos clientes detractores y pasivos a clientes promotores. Nos permite conocer qué es lo que le molesta al cliente y qué es lo que valora a través de los motivos de promoción y detracción expresados por el cliente.
tenemos la posibilidad de actuar sobre detractores y contactos urgentes. Quiero decir que los responsables reciben una notificación automáticamente por email cuando la operadora marca un nivel de recomendación entre 0 y 6, o sea, un detractor. Y en las 24 horas siguientes deben de empezar con esa gestión. Y me refiero a contactos urgentes cuando un promotor expresa durante la conversación que tiene algún tema pendiente. Por ejemplo, ocasionalmente, si le decimos a nuestro cliente que en 4 o 5 días recibirán los literales de defunción o les llamaremos y no lo hemos hecho, pues están pendientes de ello. También en ese caso el responsable recibe ese aviso para que empiece a gestionarlo. A través de la escucha activa nos permite también cambiar comportamientos y actitudes. Ya no es una encuesta fría, podemos escuchar al propio cliente con su tono de voz decir lo que critica o lo que valora de nosotros. Incluso a veces escuchamos al cliente contándonos el problema llorando. Todo esto tiene mucho más impacto cuando un responsable se tiene que reunir con su equipo o con alguna persona, tanto para cambiar comportamientos que el cliente no critica, tanto como para premiarle. Además, nos está ayudando a crear cultura de orientación al cliente. Los colaboradores se preocupan por saber qué es lo que el cliente está diciendo de los servicios que ha atendido. Es decir, estamos consiguiendo que compartan la visión de nuestra organización, que es ser la funeraria con mayor índice de satisfacción al cliente. Además, hemos también alineado el sistema de incentivos y de objetivos a la mejora del NPS. Entendemos que el marketing nos ayuda a atraer clientes, pero la atención al cliente nos ayuda a fidelizarlos. Bueno, y hasta aquí la parte más dura. Me voy a poner de pie. ¿Hola? A partir de ahora voy a explicar cómo funciona la herramienta de gestión NPS. Nosotros estamos utilizando Opinar, que es un software de gestión en la nube. Este sería, ahí podéis ver lo que sería la pantalla de inicio. En la parte superior, en la parte superior hay un gráfico de barras, ¿vale? Donde podemos ver por meses, en verde el porcentaje de clientes promotores, en rojo el porcentaje de clientes detractores y en amarillo los pasivos o neutros, que son lo mismo. Además, la barra azul muestra el NPS de ese mes en cuestión. Y arriba vemos una línea rosa que muestra el NPS acumulado de los últimos 12 meses. Además, la gráfica nos muestra con una simple vista, por ejemplo, si la barra azul está por encima del punto de la línea rosa, quiere decir que el NPS de ese mes nos ha ayudado a mejorar el NPS global. Y si la barra azul está por abajo de la línea rosa, quiere decir que ese NPS, el NPS de ese mes, nos está perjudicando. En la parte inferior vemos el NPS global y el porcentaje de promotores, detractores y pasivos. Esto es lo que os comentaba, que el grupo de detractores era mínimo, entre un 2 y un 3%, y el de pasivos era un grupo más grande, entre el 24 y el 25%. Abajo muestra las líneas de tendencia de cada uno de ellos, son líneas reales. Tenemos ya casi 25.000 encuestas cargadas y el porcentaje de contestación está en torno al 78%. ¿Qué quiere decir? Que el 80%, casi el 80% de los clientes a los que les hemos llamado para realizarle la encuesta ha aceptado realizarla. Y este sería el aspecto que tiene un listado de encuestas totales. Lo más interesante son estos símbolos de aquí. Esto es una foto porque no podíamos, por tema de protección de datos, no podíamos mostrar lo que sería la herramienta en vivo y en directo, pero
si nos situamos encima de estos bocadillos, con el ratón, podemos ver lo que es el resumen general de la conversación que ha tenido la operadora con el cliente. De un simple vistazo podríamos verlo. En este triángulo es la locución grabada, la conversación completa, y a través del icono de la lupa podemos acceder lo que es a la plantilla de cada encuesta, ¿vale? Y este sería el aspecto que tiene. Bueno, aquí he eliminado algunos datos, ¿vale? Por lo que he comentado antes de la protección de datos. Estos son datos que viajan desde nuestro sistema de gestión hasta esta herramienta. Y utilizando la herramienta de análisis, que es una herramienta que nos permite realizar informes y estadísticas, podemos cruzar datos de las encuestas y de los datos que han viajado desde nuestro sistema. Por ejemplo, si ha viajado el dato del asesor, ¿vale?, podríamos saber el NPS de los servicios que ha tenido dicho asesor. O el NPS, por ejemplo, de servicios de compañía externa o particular. En la parte central está lo que aquí está el formulario que rellena la operadora. En la parte superior está la pregunta NPS. En una escala de 0 a 10 recomendaría nuestra funeraria a un familiar o a un amigo en caso de necesitarla. En función de la valoración que da el cliente, la operadora marca, en este caso es 9, y automáticamente aparece la pregunta: ¿podría decirnos qué es lo que más valora del servicio? En el caso de que el nivel de recomendación hubiera sido de 0 a 6, de 0 a 8, también pasivos, aparecería la pregunta: ¿qué es lo que tendríamos que haber hecho para merecer un mayor grado de recomendación? No, perdón, aparecería para merecer un mayor grado de recomendaciones. Y estos serían los motivos de promoción en este caso, porque es un cliente promotor, pero si hubiera sido un cliente detractor o pasivo, aparecerían los motivos correspondientes. La operadora los marca en función de la conversación que tiene con ese cliente, y además estos motivos los hemos configurado según nuestras necesidades. En 2013 empezamos con este proyecto y realizamos un pretest desde mayo hasta septiembre. Y después decidimos cuáles iban a ser los motivos de promoción, ya fijos. Escogimos evidentemente los más recurrentes, y además a veces añadimos algunos, como por ejemplo este del catering, cuando queremos medir el impacto de algún producto o servicio. Y en la parte inferior está el resumen general de la conversación que ha mantenido la operadora con el cliente. Es lo que nos aparecería en estos bocadillos que os he comentado antes. Bueno, y cuando la operadora marca un nivel de recomendación entre 0 y 6, o sea, un cliente promotor, el responsable recibe una notificación en su correo electrónico inmediatamente. Y este sería el aspecto que tiene dicha notificación. Aparecen los datos de la encuesta, la valoración NPS, el motivo de detracción, porque es un detractor, el resumen general de la conversación, y a través de este link puede acceder a la herramienta de gestión de detractor, ¿vale?, que sería esta. Igual muestra los datos de la encuesta, y es donde el cliente tiene que introducir las acciones que va a tomar. Por ejemplo, contactar con el cliente, contactar con proveedor, y en el campo libre comenta cuál ha sido el resultado de esa acción. Pues he llamado al cliente y he quedado en que en 2 o 3 días solucionaríamos su problema, por ejemplo. Bueno, y este es un poco el flujo del sistema completo, que empieza cuando la operadora llama al cliente y le realiza la encuesta. Marca los motivos de promoción y detracción y valoración NPS, y esa información se almacena en una base de datos que lanza notificaciones de detractor y contacto urgente, donde los responsables tienen que realizar esas acciones e introducirlas en la herramienta, y además pueden realizar una monitorización de todas sus encuestas para poder cambiar comportamientos y actitudes. Por ejemplo, si se reúne con su equipo,
puede motivar esos cambios de comportamientos y actitudes con esas locuciones que están escuchando. Ya no somos nosotros los que le decimos qué es lo que tenemos que hacer, sino que es el cliente quien nos está diciendo qué es lo que valora o qué es lo que critica. Y por otra parte, esa base de datos nos da análisis y informes que presentamos en los comités de dirección para desarrollar planes de mejora. Además, uno de los últimos avances que hemos hecho ha sido que le hemos dotado a las compañías con las que trabajamos una clave y un usuario para que puedan ver las encuestas de sus servicios. Es decir, nos hemos desnudado ante ellos. No sabemos que no somos perfectos, pero pensamos también que si finalmente el cliente ha tenido un problema con nosotros y nos pone una reclamación, la compañía se va a enterar de todas formas. Bueno, ¿y cómo estamos aprovechando la herramienta? Uy, esto siempre pasa. Ahí vamos. El sistema NPS es una herramienta muy potente, pero lo que tenemos que hacer con ella es trabajar con la información que se descubre. Lo importante no es tenerla o no tenerla, sino trabajar esa información. ¿Y cómo podemos descubrir esa información? Bueno, pues poniendo a todos los miembros de la organización a escuchar. No solamente al departamento de marketing o al responsable de experiencia de cliente, sino desde el consejero delegado hasta los colaboradores que están en contacto directo con el cliente. Realmente estos son los más importantes porque van a habilitar una experiencia para él. Tienen que escuchar esas locuciones, ¿vale? Es a través de esas historias de éxito o de fracaso con lo que estamos consiguiendo crear conciencia de lo que el cliente realmente valora. Por ejemplo, recuerdo ya en el pretest que hicimos desde mayo hasta septiembre que, bueno, en un centro determinado, la bandeja era un elemento criticado, ¿vale? Y escuchamos en un centro determinado que empezaba a ser algo muy valorado y que creaba sorpresa. Porque ya no lo estábamos sirviendo a la apertura de la sala, sino por la noche, cuando la familia se quedaba sola. Desde ese momento servimos, por supuesto, la bandeja de cortesía por la noche. Además, una de las iniciativas, una entre varias que os voy a comentar luego, que hemos desarrollado para orientar la organización al cliente es el programa de mejores prácticas. ¿Qué es una mejor práctica? Pues es aquello que hago fuera del procedimiento y que me da buen resultado, o que hago diferente al procedimiento y también me da buen resultado, siempre orientado a la atención al cliente. Los colaboradores hacen propuestas, lo discutimos en el comité de mejores prácticas y aquellas que se pueden se procedimentan. Y las que no, las subimos a nuestra intranet como mejor práctica. Quería que escucharais una locución relacionada con el tema de la bandeja de cortesía que he comentado antes, ¿vale? Que cómo simplemente, sin habernos gastado ni un euro, conseguimos que la bandeja, que era un elemento criticado, pasara a ser un elemento muy valorado y además que causaba sorpresa. Le llamamos al grupo ASV. Hola Berta, sí, buenos días. Sería muy importante para nosotros conocer su opinión sobre el servicio funerario prestado. ¿Podríamos hacerle tan solo dos preguntas? Sí, claro, por supuesto. Muchas gracias. Le informo primero que la conversación puede ser grabada. Vale, no pasa nada, sí. En una escala de 0 a 10, ¿recomendaría esta funeraria a algún familiar o amigo? Yo sí, o sea, espero que no, pero sí. ¿Qué nivel de recomendación? ¿Nos daría desde el 0 hasta el 10 años, la coña? Pues un 8 o un 9. Lo que usted me diga, ¿qué le ponemos? Pues como un 9. Un 9, muchas gracias. Sí. ¿Y podría decirnos qué es lo que más valora de nuestro servicio? Pues hija, como estás en un momento tan complicado, sí, no sé decir. Pero vamos, nosotros no tenemos ninguna queja, ¿eh? O sea, todo es verdad.
Los chicos nos atendieron súper bien con las dudas, la chica que nos atendió al principio súper bien, o sea que no tenemos ninguna queja, de verdad. Yo si la tengo lo digo. Y doña Begoña, con la atención, ¿a qué se refiere? Mira, nosotros nos atendió una chica cuando mi padre falleció, nos atendió, nos metió una sanita, nos atendió de maravilla esa chica, de maravilla. Y cuando llegamos allí, los chicos que había también por ahí en el mostrador, de maravilla. Luego cuando nos quedamos por la noche que nos trajeron un poquito de, pues unas infusiones, de maravilla también. O sea, no hemos tenido queja de ningún tipo, ¿eh? Muy bien. ¿Y recuerda algún detalle que le parece importante en los servicios? ¿Algún detalle que le llama la atención? Pues mira, a mí que me trajeron las infusiones me pareció de maravilla. Que es una chuminada y digo, mira qué detalle. Ajá. Sí, muy bien. Porque la gente está cansada y pues se agradeció, ¿sabes? Sí. ¿Y cree que hay algo que deberíamos mejorar en los servicios? Yo en principio no tengo queja. Ya te digo. Bueno, la pongo ahí porque vamos un poquito mal de tiempo, pero vamos, habéis podido ver cómo la operadora en el primer momento le pregunta y no expresa realmente qué son las cosas que ha valorado, pero se aprieta un poquito, enseguida salen. Y otra de las iniciativas que hemos desarrollado para orientar la organización al cliente es el programa 12 meses, 13 causas, que mensualmente publicamos un tema en función de las locuciones que hemos escuchado, según las necesidades, que consta de un texto de cómo debemos comportarnos, ¿vale? Y un poquito más abajo tenemos una imagen que diseñamos para ese mes y un eslogan. Lo más interesante es que se linkan las locuciones en relación con ese tema, que no seamos nosotros los que decimos lo que hay que hacer, sino que sea el cliente quien lo critique o quien lo valore. Por ejemplo, uno de los meses pusimos de manifiesto el impacto que tienen los pequeños detalles para el cliente. Por ejemplo, cuando llevamos una silla en el coche fúnebre, pues si en el cementerio hay alguna persona mayor y no puede estar tanto tiempo de pie. Otro mes quisimos darle importancia a detectar las necesidades del cliente para poder ofrecerle los productos y servicios adecuados, y este último mes hemos visto la importancia que tiene en el desarrollo posterior del servicio como una antorcha, una buena primera impresión. Y otra de las iniciativas que hemos desarrollado para orientar la organización al cliente es el boletín de fórmula NPS One. Los centros compiten como si fueran escuderías de Fórmula 1 con su índice NPS. Lo más interesante es que realizamos una encuesta al ganador para que nos explique cuál ha sido la estrategia a seguir ese mes para ganar la carrera, es decir, cuáles han sido las mejoras que ha introducido para mejorar su NPS, y también hacemos pasar un apuro al que queda en última posición para que nos explique cuál va a ser la estrategia de la próxima carrera. Todas estas iniciativas tienen el objetivo de que el NPS esté en boca de toda la organización. Bueno, y a través de la escucha activa, como he comentado antes, también podemos evaluar, medir y corregir procesos si es necesario. Por ejemplo, detectamos que no estábamos dando, la familia sentía que les estábamos metiendo prisa cuando el funerario en la despedida en el túmulo se quedaba allí aguantando la tapa del féretro, ¿vale? Pues desde ese momento el funerario retira la tapa y se aparta unos metros para dar esa intimidad que la familia necesitaba. Otro de los ejemplos es que algunos de nuestros clientes no optaban por la opción de la cremación porque quizá no habían asistido a ninguna o porque no conocían el proceso. Pues nos está dando buenos resultados para nos explicar en qué consiste, para que la familia después decida libremente. Bueno, y algo que no habíamos previsto es que nos permite también controlar el cumplimiento de los procedimientos. Sí que hemos detectado, por ejemplo, un caso es que
en un centro determinado, quizá fue por acumulación de tareas, entregamos unas cenizas en el mostrador, como si fuera una barra de pan. Bien, pues nos reunimos con el equipo para recordarles que en el procedimiento estaba de otra manera y que existen lugares habilitados para ello especialmente. Bueno, y con lo que me gustaría que os quedarais hoy es que no es importante solo controlar el índice NPS, los motivos de promoción y detracción. Hay que trabajar con la información que se descubre. Por ejemplo, nosotros estamos probando cosas que el cliente valora, nos dice que valora, y volvemos a medirlo para conocer si realmente la familia está valorando ese esfuerzo que estamos haciendo. Ya no vamos a ciegas, ya no estamos intuyendo qué es lo que al cliente le gustaría, sino que esta herramienta lo que nos permite es escucharlo. En relación con este tema vamos a empezar con un piloto de gestoría, ya que después del trato y la atención, lo que más valoraba el cliente es la información y el asesoramiento, y que se encargaran de todo y no tener que preocuparse de nada. Por lo tanto, este servicio está totalmente alineado con lo que el cliente valora. Y me gustaría que escucharais una locución. Vale. En una escala de 0 a 10, ¿recomendaría esta funeraria a algún familiar o amigo en caso de necesitarla? Muy bien, un 9. Un 9, muchas gracias. ¿Y podrías decirnos qué es lo que más valora de nuestro servicio? Pues que está todo muy bien. Es que no tengo ninguna... Ha estado todo muy bien, la gente ha sido muy amable, es que no tengo... Es de todo genial, no puedo estar viendo otra más. ¿Hay algo que me quieras destacar, o del personal que le atendió o de los servicios Pues que le mira, por ejemplo, una chica que me dijo que tenía que sacarlo de las últimas voluntarias y me lo imprimió ella en el ordenador, me parece majísimo, pero no sé ni cómo se llama, sí, pero que lo hizo. ¿Lo imprimió ella en internet? Sí, me lo imprimió ahí a la gente en la funeraria y me lo entregó para no tenerlo que hacer yo. Sí. De acuerdo. ¿Algo más que me quiera comentar? ¿Algún otro detalle de este tipo? No, nada más. Y ya por último, ¿cree que hay algo que se podría mejorar en los servicios? A ver, yo cuando encerré a mi marido aquí, la funeraria me ofreció una agencia, una gestoría que me hizo últimas voluntades, me hizo todo. Y eso no me lo han ofrecido, es una pena. Porque yo soy de fuera, he ido allí y no se pasó para atrás. Es decir, aquí se manda en Bilbao, la misma funeraria trabaja con algunas agencias que te hacen todo. O sea, a mí me han hecho hasta las últimas voluntades de mi marido. Mirar las propiedades, mirar si teníamos préstamos, si teníamos todas las cuentas de seguro, si teníamos algún seguro de vida en las cuentas. Me han mirado todo, me han hecho me han gestionado lo de cobrar la viudedad, Vale, bueno, pues podéis ver como en muchas locuciones es el cliente quien nos dice qué es lo que le ha faltado o qué servicio le gustaría recibir. Bueno, pues en función de, también en relación con el impacto de medir lo que el cliente valora, realizamos una comparativa de servicios del NPS de los servicios con ceremonia personalizada y del NPS del resto de servicios. Bien, pues el NPS de estos servicios es 12 puntos superior. Y desde que comunicamos esta información se hacen muchas más ceremonias personalizadas. Bueno, y os preguntaréis si después de todo este esfuerzo hay realmente un retorno económico. Pues está ya demostrado que empresas con un alto NPS crecen más y tienen una mayor rentabilidad. En Grupo SV estamos trabajando para obtener unas conclusiones robustas, porque queremos a final de este año demostrarle a la organización que si aumenta el NPS, aumentará también nuestra rentabilidad. Sí me gustaría deciros que en Estados Unidos, donde nos llevan ya 12 años de adelanto en estos temas, ya se tiene en cuenta el índice NPS en la venta de sociedades, porque vale más una empresa de un sector con un NPS alto que una con un NPS más bajo, porque tiene más potencial de crecimiento.
Bueno, y para finalizar, ahora que está tan de moda todo esto de la experiencia de cliente, a nuestro juicio, en nuestro sector, lo más importante no es qué hacemos, sino cómo lo hacemos, es decir, cómo hemos hecho sentir al cliente, y esta herramienta nos permite escucharlo. Igual que los partidos de fútbol no se ganan mirando el marcador, lo que tenemos que hacer se ganan abriendo juego y, en nuestro caso, controlando el índice NPS, los motivos de promoción y de atracción y escuchando al cliente para poder tomar decisiones y hacer cambios, es decir, utilizando la herramienta que tenemos. Bueno, y hasta aquí todo. Gracias. Espero que os haya parecido interesante.